superávit de cuenta corriente y riqueza externa neta a lo largo de más de 2 siglos. Y podemos ver cómo los países acumularon riqueza externa neta. En este gráfico, que quizás es el principal gráfico del paper, como la evolución de la riqueza externa neta como porcentaje del PBI de las regiones, acumulando la cuenta corriente. Acá es importante saber que estos no son medidas de stock, sino que es la acumulación de la cuenta corriente, o sea que puede ser que nos estemos sometiendo cambios de evaluación en activos y pasivos que no podemos observar atrás de 1970. Para 1970, para hoy podemos observarlo, antes no, pero no son muy grandes, pero no son muy grandes. Este es el equivalente a la posición de inversión internacional, salvo cosas. Sí, exactamente. Para recordar dos cuestionarios, lo que conseguimos acá es básicamente el flujo de cuenta corriente. Sí, por diferencia de texto, sí. Exactamente. Lo que podemos ver acá es cómo Europa acumula una gran porción del mundo entre 1800 y 1914, donde el resto del mundo es esta situación deudora, llega a ser más o menos 70% del PIB europeo y cae drásticamente con la guerra, donde Estados Unidos empieza a remontar, pasa Europa a partir de la segunda posguerra, ya por el 1970 empieza a caer y vemos cómo se encuentra en tremenda situación de dura, que es lo que está generando esta crisis geopolítica hoy en día con Trump y China, y cómo a partir del 70 los países petroleros de Middle East, North África y los países de Asia Oriental, los países manufactureros, remontaron una situación acreedora que es similar a la posición europea del pasado. Si vuelve esto después, puedo esperar, pero digamos, la duda que me queda es, digamos, llamarlo por igual a la acumulación de activos externos, que tiene un aroma, ¿no?, mercantilista de alguna manera, ¿no? No sé si ahí hubo alguna discusión al respecto, pero la pregunta es, bueno, un país no es más rico, ¿no? Digamos, por tener más activos financieros netos necesariamente, y entonces me preguntaba si llamarlo por igual es, digamos, ¿es estándar o sí, digamos, es estándar? Sí, estándar de lectura por el modelo de finanzas. Perdón, no, eso, uno de Pablo sí nos vas a contar un poco la construcción de eso, lo pregunto después, pero entendí que vos esto lo construís como la acumulación de flujos y no en función de posición de activos netos en los países, ¿así? Exactamente. Okay. Bueno, supiste que viene de paquetes. La diferencia es vamos a ver lo que vamos a tratar, pero en algún momento hay divisiones de stock de ciertos países. Por ejemplo, acá partimos todos de cero porque tenemos data de Estados Unidos, data de Gran Bretaña. ¿Pero tenés datos? No me acuerdo quién más en América Latina y para más hay datos. Y para 1914 también tenemos datos y comparamos, y para 1970 ahí sí tenemos datos para todos y comparamos todos. El objetivo principal del paper es comparar lo que se llama Global Imbalances de literatura de hoy con los equilibrios globales anteriores, en particular de la Primera Guerra. La diferencia que encontramos es que el desequilibrio es mayor en 1914 como porcentaje del PIB mundial, esto se va a mostrar después, pero la diferencia de Europa cuando pone sobre la economía mundial es mucho más grande que lo que pasa hoy en China. Hay un papel clave en la población europea de las transferencias coloniales y los bajos precios de productos primarios, que son básicamente por el trabajo esclavo o trabajo forzado, para reparar su riqueza externa. De hecho, algo que no sabíamos es que Europa nunca tenía superávit comercial entre 1800 y 1914. Y aún así, acumula riqueza externa. Algo que está casi en contra de toda la política de desarrollo de hoy en día. La similitud que encontramos. O sea que ya depende de la inflación. Ahora demostrar que es un conjunto de todo. Pero ahora vamos a entrar ahí en detalle. La similitud entre hoy y ayer se quiere, está en un caso de bajos precios de productos primarios que desempeñan un papel crítico en la generación de riqueza por parte de las potencias manufactureras, antes de Europa y el este asiático.
balancea por la cuenta corriente, porque América Latina tiene superávit comercial, pero paga más en renta de capital y transferencias, entonces tiene déficit de cuenta corriente, entonces tiene deuda, y lo contrario pasa en Europa. Entonces compensan Europa históricamente que demostrar más. Pero al revés, con déficit, superávit se entiende que pasa una parte se vaya a comprar. Si vos tenés déficit, país en desarrollo, ¿con qué lo compras? Y lo que hace Europa, ahora voy a entender eso, lo que hace Europa básicamente es cobrar a colones, dame plata. Listo, mandame plata de hecho. Cobra ahí el impuesto y te manda la plata ahí. Una consulta muy interesante de trabajo, por otra parte. Ahí las fuentes que están usando son la balanza de pago, porque yo recuerdo, por ejemplo, el famoso trabajo de Juan Beck, de Historia de la Economía Internacional, que utiliza, por ejemplo, la balanza dinámica en el estudio 48, y había lo que muestra que todo el grupo comercial que no registraba la balanza. Entonces, por ejemplo, el déficit que venía de la Bretaña se compensaba en parte por lo que decía la música invisible. Exactamente. Quizás el primer más teórico abstracto lo que preguntamos es las relaciones económicas globales que caracterizan por mecanismos de mercado autocorrectores o si es desequilibrio persistente en relaciones de poder. Nuestra respuesta va a ser que el desequilibrio se ve con los datos sino los desequilibrios persistentes y hay relaciones de poder que existen con un rol y la autocorrección puede terminar mal y nuestra conclusión, que lo vamos a poner también en el final, quizás va a estar más agregado varias veces, es que las relaciones internacionales pueden ser extremadamente viciosas, pero para poder desarrollar su potencial necesitaríamos un código de reglas que sea más inclusivo, una suerte de lo que es el proceso de internacional quizás una moneda común, una acción de proyecto, que haya se puede debe lograr tener un efecto más a tratar de balancear el sistema monetario y de comercio internacional, que no es nada nuevo, teníamos un reto y no pasa a usar por otros, no hicimos exactamente. Pero que esa palabra hoy en día, con todo este caos geoeconómico que hay, debería volver a ser parte de la discusión. Bueno, sí, pero me gusta esta era la charla para hablar por empresas de medios, como contribución de lectura, después la cuenta de la idea de la construcción de los flujos comerciales para hacer pagos por el periodo, como la valorarse de cuestionar la corriente y aprender a hacer el periodo, de componer estos desequilibrios globales, materias primas, manufacturas, comercio de servicios, ventas de las preferencias, y una relación con los espacios de buscamos ver qué hubiese sucedido con los referentes comerciales secundarios. Empezamos por lo que hacemos es empezamos por la serie de FPI de balanza de estado que es el estado de 2010, porque eso es lo que pone piezas, que tiene un montón de detalles de línea, nosotros acordamos a cuatro categorías que para entrar las informaciones de detalles hoy en día. Y la cuenta corriente va a ser sobre todo el comercio de bienes. Comercio de bienes no incluye costos de transporte, costos de mercancía. Sí, exactamente. Incluimos el comercio de servicios, donde sí incluimos los costos de transporte, seguridad, biología, marketing, cosas así. Esa red de ingresos, que es principalmente la red capital, esto hoy en día es el capital de cambio. Generalmente se dice que esto es más que nada capital de cambio. Y esto es que se dice en el pasado, por ejemplo, si una ventana de opinión no incorpora de eso, está acá. Y tratan de desarrollar nuestras preferencias. ¿Qué van a hacer? Las remesas, las remittances, ayuda pública, tributo de guerra o transferencias coloniales. Toda la envío de lo que tiene contrapartida. Una remesa es una remesa de es hay que trabajar en un país donde y en el sur, históricamente, hay tributo de colonias para países filiales. Una colonial es
también el CETI en París, y la base de Chicago está en la más o menos lo que se llama. Esta parte de comercio de bienes fue relativamente más fácil, porque como los bienes siempre pasan una mano por un lado y otro notarios, hay los grabó y hay más o menos lo que vio, se hace un trabajo serio y lo que hicimos fue ponerlo todo junto y asegurarnos que seamos conscientes con una reflexión del país, el periodo, etc. Y podemos dar más de pesos de tema y manufactura durante el periodo. Te voy a consultar, sí. Existía la sección europeos de colonia y en el recurso, eso no está. Sí, hay comercio. Comercio eso comercio de India y Gran Bretaña, comercio es exportación de India y Gran Bretaña. ¿Y eso tiene precio? Yo tenía un precio que se pagaban con impuestos. Pero sí, yo realmente comercial para la India de Gran Bretaña, eso es un tremendo caos en el mundo de la lengua. O sea, caos, porque lo pagan con plata de ellos. O sea, ahora vamos a ver eso, pero lo pagan. Solamente para decir, nosotros porque no más consciente del nivel mundial, no solamente en el país, para todo el periodo, también consciente internamente que las exportaciones y las importaciones sean el mismo. Teóricamente, el país exporta algo de la manera, por todo, que se han agradado. Acá por las normas de esto le había una data y no se sabe por qué la realidad. Antes se explicaría el 0.5% de mercado, el 0.2% a veces más alto que eso, no hay nada así, una razón económica, no nadie que lo tiene. Y lo que hacemos simplemente en estos casos es, o ver qué se hace medio
solamente porque no hacemos consciente de que el agravamiento global sea cero. Cuando hacemos lo mismo con los datos, toda la evidencia que vamos a dar después con datos crudos, o sea, se lo mismo con mucha diferencia. Pero para hacer más el hecho de que nuestra base intenta ser consistente a la vivienda real. Con la cuenta por precio es lo mismo. Con la cuenta por precio es lo mismo. Sí. Y con la cuenta por precio es lo mismo. Suele haber patrones similares. Este autor catalino que generalmente da más de débito que crédito porque hay offshore web. Entonces hay que se obtiene de activos que están escondidos en paraísos fiscales que no se acaban nunca. Entonces, si ves 1970 hasta hoy, creo que es una parte de crédito, muchachos. Gracias, muy buena opción para hacer eso, si tenemos que contar. Y para agregar a la pregunta, usamos líneas de invisible flows, que son los flujos que no son muy comerciales, que eran más difíciles de leer en la época y el uso que hoy en día, que no se servicios, las transferencias, y usamos las clases históricas. Utilizamos las balanzas de pago de las asociaciones, que las hacen conjunto con el Banco Internacional, que son las recomendaciones oficiales de balanzas de pago del gobierno internacional. Echamos con algunos datos que el FPI para que se cuenta, pero bastante importante el coverage. Y por suerte, bastantes economistas institucionales que también han hecho este tipo de estudios países específicos, como INA para el Reino Unido, otras científicamente para Estados Unidos, Ley para Francia, Carlos Palmas para India, Smith para Holanda, Barger para Venecia, Franco para el periodo de Brasil, una serie de redes para la Argentina para el 1900, Gregory de Rusia, Yanxin de China, hay gente que el nombre, Brown de Chile, y varias más, entonces en la gente del paper, creo que vieron unos pantallas sobre de las series. Así todo, esto no cubre todo lo que queremos que cubran, y para los países años se venden por supuestos con los solventes que nos faltan la balanza de pagos, que son solamente estos físicos flows, basados en países similares, y siempre tenemos en cuenta que tenemos que usar el punto cero para los también. No necesitan datos bilaterales, ¿no? Es el cada país con respecto a estaría bueno con datos bilaterales. No puede poner bilaterales así. Hay que ver de comparación. Pero en esta base, por lo menos en esta tendría el nivel de comercio de bienes con sus implicaciones. Esta idea que ponemos en ese puesto de bien. Pero como el resto de la base de pago, sí, por supuesto, eso sería lo que hay que ¿En servicios hay o...? en servicios sí que hay también argentino es mucho peor que lo que hacemos como solicitud de cheque es aplicar el instituto que mostré antes y ver cómo machean con algunos estudios de activos de stock de activos de estos tenedores en el periodo 2014, por ejemplo, y realizamos para el principio tiempo son diferentes leyes para Rusia y nos machamos como ver cómo llegan a 1970 y lo que son de crisis de como una foto nacional y más o menos están muy parecidos. Las correcciones que hay que hacer son dadas, o sea, las valuaciones que estamos perdiendo por el account existen, pero son enormes. Nosotros tenemos una parte para las significativos. Si uno viera el 1990 para hoy, con las financieras de la inversión de capital mundial, los valuaciones que sí juegan un rol importantísimo en la evaluación de que se dice carrera. En 1914 por el 1800 y en 1970 no tanto, pero bueno, así todos, si alguien tiene como mejor idea de la lanzamos del país y la podemos comprar es muy contenta de hacerlo. No es la clara del pero no podemos hacer limitaciones entre los resultados a grosso modo de lo que
estos estudios, con la diferencia entre el feminismo fusiones en una perspectiva global, con cualitativa de caso, sobre todo con intereses financieros, y sobre la transformación y la presencia de los cargas iguales de los estudiantes con los más de interior. Bueno, vamos a ver slides de estudio. Empezamos por el consenso global. Vamos a ver esto, de nuevo, como hay un montón de gente que ya había cambiado el consenso, no es nada nuevo en la literatura. Hay una forma de estudio consensual, donde hay una caída que el calculo se hace, y aumenta el servicio 60 y hay una exponencial en el 2009. Hay una cambio de composición del comercio, y hay una cambio de la mapa, que es como más adelante. Esto es el comercio mundial, después de más de 2 siglos. El rojo y amarillo esta suma de comercio de bienes, comercio de commodities, de comercio de manufacturas, algo que se llama más importante al inicio del periodo, se lograron hasta el hoy en día, pero las manufacturas hicieron muchísimo más, y ese puesto del PIB mundial hoy en día, juntos son el puesto del PIB mundial, y el comercio de servicios pasó del 2% al 7%. Acá, sabemos casi perfecto que es. Y más que nada, acá va a ser hoy en día, con salary banking, de hecho pasó de ser transport, sobre todo, a ser más salary banking, más private equities, más todo. Acá no tenemos tantos datos, tenemos por un par de países, y por lo que digo, por los países que vivimos, es como mitad fletes, un cuarto banking services y un cuarto travel services. Pero esto es muy a grosso modo, preguntas para saber. Pero sí, más que nada fletes y la potencia eléctrica y la densidad marítima es muy importante. Y bueno, acá la última pregunta, el comercio crece, el 15% del PBI, cae con la guerra, sube un poco en el 70, el 98 mucho más. Y ahora estamos en el Holanda, las globalización, que no crece sin crece la globalización mundial, se mantiene más o menos en el mismo nivel. Un pequeño cambio de acá, que nos vamos a mostrar siempre, total export, todos flujos, inflow, como porcentaje de PIB mundial, lo que nos hace de PIB mundial y el porcentaje de PIB mundial. Hay veces en el análisis muestran total import plus total export por PIB mundial, pero simplemente cuando son el espejo de la estadística, cada estadística de errores, necesitamos que parece que eso es bastante demasiado y cambia un poco todas las conclusiones de la globalización mundial y no podemos hacer eso. Quizás como export censuroso que deberíamos medir total export sobre world output, que es más o menos el doble de PIB mundial, y ahí tenemos el valor del trabajo y del factor de producción en la economía mundial, pero para ser más consistente con el que usamos GDP y también con World Output, también creo que es un poco perfecto. Claro, output es GDP más cargado de todo. Y exports, la idea es que se me para todo. Creo que sí, producción. Claro. Sí, por eso. Exporta bien el accounting, de hecho. Y exporta bien el accounting, entonces quizás todavía se tiene que cambiar de marca, pero lo hacemos porque por la oculta también viene de ellos doctoradas. Porque con el IPB más ¿Eso es horrible o eso es cultural? No, pero eso es un interés mismo, porque por porcentaje de PBI, si está toda la Piccolo corriente de hace 2 siglos. Piccolo corriente de hace 2
Nosotros lo que hacemos, Bitcoin hace 2 siglos tenemos que recopilar datos del PBI para los países, para los países como Estados Unidos y Europa bastante bien, para que no son una serie de referencias a cierto punto, para Chile la verdad que me siento bastante bien. Conseguimos datos de exchange rate, más que nada de rango de exchange rate, también de estudios individuales de países, porque las acciones de nosotros son buenas. Y lo que hacemos es contratar esos datos con las tasas de crecimiento real del MADA que se tienen en el PPI, que es posible llevarlas a la corriente de su tiempo. Entonces podemos conseguir PBI corriente en el local, exchange rate de otro lado, prices de ellos, que tenga sentido más o menos a global las tasas de crecimiento real. Por ejemplo, datos de Ferreres, en 1810, no usamos mucho porque cuando empezó a dólares porque cada vez se crece la Eurovisión, hay más tanto Estados Unidos y empezó rarísimo, pero capaz que pero no hay ningún tipo de evidencia histórica por caso por caso. Esto está tratado de medir, le ubica todos los datos ya y como ya construimos el modelo de datos RAW a esto y también tenemos una página que es www.pop.org, tenemos todos los datos del paper, pero hay una donde tenemos el dato RAW como lo que más hace para hacer pagos, donde más de PBI están todas en el PBI. Realmente la tendencia makes sense, ¿no? Sí. Mucho tiempo, pero realmente puede ser que debe ser una práctica diaria. Una pregunta si además de muy difícil hacer que el avance del dato, pero imagino que si no es sobre todo habrá momentos donde hay algunas regiones o países que no. Y usted, digamos, utilizaron lo que había, o nosotros llevamos un criterio, digamos, si está usando, si no, tratando, no. Tenemos todos los países todo el tiempo, entonces, por ejemplo, pasando a Argentina, asumimos que crece como los países que observamos pero si tratamos de mantener una consistencia a nivel de los países que tenemos, todo el tiempo, así se puede. Sí. Realmente es el dato de verdad que casi son colonias en el dato del imperio, pero cuando no hacemos más reconocimiento más, tanto voy a aprender más en los excesos. Sí, me parece un poco raro que ese tratamiento que tenés entre 1870 y 1915, digamos, porque hay otros que dicen que el periodo patronal, el periodo de globalización que creció el comercio con respecto a los productos. Más de eso tiene sobrevivido para la creció el comercio y creció sobre la base. No, consciente. Solamente no tiene que ser sostenible, no tiene que ser sostenible. También no sé del dólar, pero no se ve ahí no supondría, bueno, capaz de hacer con la caída de la primera guerra. Bueno, pero debe empezar antes. Sí, El tema más es que no lo sé mucho, pero se cae de ver Claro, es más que claro.
África como lectura personal, África tenemos Sudáfrica, tenemos Egipto, tenemos un par de países más, hay estudios de Francia y los africanos, que es parte, pero no es todo lo que se habla de los africanos, podemos ver más o menos, pero no es exactamente todo, pero es lo mejor que podemos ver. Hay colonias, también hicimos un estudio de las colonias y demás, usamos estas cosas como benchmark, pero es una mirada parcial de lo que son datos que encontramos, los datos que hay, pero sí hicimos lo que pudimos ver. Bueno, agregando por el income, que tenemos por el income más que nada capital frente al capital, hoy en día el 7%, casi lo mismo que el pasa de comercio de servicios, que se montó a partir de 90 por la liberalización de los flujos capital de los capitales. Pero nosotros, a nivel mundial, un país no somos nosotros. Sí, por eso somos una inclusión acá. Como si no. No No, No, estos son los exports, no son los ingresos. Por eso es decir, cuando nosotros llegamos, como hicimos como decisión que iba a ser que la suma total no nada, era el 0.1% del PIB mundial en 800, 2% más de la Primera Guerra, 1% de PIB y 6% de mundo. En cambio, la referencia más o menos es un poco constante, vamos a contar que somos un poco menos 1.5 de PIB mundial hoy en día es más que nada remesas del norte al sur, cuando era 0.5 o 1% de PIB mundial en el electrónico, pero era más flujo de sur al norte, por transferencia de colonias. Ok, vamos a preparar esto para un análisis de los países. De nuevo, Europa para la ciudad de cuenta corriente y los que tienen el 16% del mundo, al igual que las escalas se aceptan la alegría que los países petroleros, con una magnitud mucho menor que la alegría mundial. Y vamos a ver un portafolio muy diversificado en cada caso. Esta es la sala de cuenta corriente por región de todo el periodo con respecto a su PIB. Son promedios cada 10 años. Como que la línea Europa está siempre por encima de cero, llega a ser casi 4% de su PIB en 2014. Como mostramos antes el PIB cada región. Entonces, ahora vamos a un segundo como PIB mundial, va a ser mucho más chico en realidad. Pero si ya se los países, por ejemplo, del índice intermedios, que con su economía, a partir de sus petroleras, y que China y Rusia también tienen una salda de cuenta corriente. América tiene salda de los 6 años de cuenta corriente. Estados Unidos tiene un momento donde la posguerra exporta un montón, pero después eso decae y realmente es difícil que la soberanía. Y sí, sabéis que ahora que es un superávit de... Sí. No, los países que se han agradecido si tienen una cantidad de déficit social. Los países que están agradeciendo, hay una correlación entre crecimiento y posesión de los balances de tratamiento. No hay ningún consenso, diría yo. Increíblemente, el nivel como antes se decía que hay que crecer y exportar para crecer y tener más divisas y crisis de balanza de pagos. Eso es lo que yo creo que se social. No, eso es lo que se dice, no es lo que es un nivel comercial en los países ricos. No sé si hay esa estrella de que países que tengan un superávit por cuenta corriente crean más. Yo, mi visión en este momento es que si vos tenés superávit por corriente tenés más activos que pasivos, vas a tener es más probable que tengas más acceso a capital que egresos a capital y eso te ayuda a crecer. Pero ingresos de
renta. Se renta capital. Eso es el mercado de Estados que eso es renta capital y tienes menos de pagar con eso de una manera de la No hay una posibilidad de verse, también que está creciendo, hay oportunidades de inversión, entonces no confía en la concesión del número de déficit. Sí, yo trabajo mucho y detrás de políticas industriales y los proyectos de botella también y cosas que la verdad no me explican tanto. Yo creería que hay que cortar el trabajo de la gente, pero no sé si es una importante de la firme. Yo creo que hay todos los países no dan algunos tienen Australia, Canadá. O sea, si no vemos el problema también es económico o político, esa es la pregunta. En un momento que se tiene que pagar por la deuda y sea un lío bastante importante en el económico, o en el país el problema más importante es el político. No, porque entiendo que ustedes, cuando anticipo, básicamente, pues no pueden interpretar eso. Yo creo que Juan Carlos, una cosa es el bueno, naturalmente 200 años de está difícil, pero si lo hubiera en Estados Unidos sería necesariamente el mismo problema que tiene una menor. Cuando vos tenés se están llevando capital, si es consciente de los salarios. Sí, bueno, eso Yo digo, eso sí es consciente de esos salarios, que se vayan a Claro, pero la pregunta es, lo que iba es que ahí esos reflejos para ver ciclos de desarrollo, ¿no? Lo que hemos pasado al tiempo, ¿no? Puede decir, cuando yo era chico, digamos que las empresas se desarrollaban en técnicas fuera, ¿no? Necesitas exportar para tener capital, para tener, no sé, después las empresas exportar y entonces se puede señalar. Pero bueno. We might be wrong. Ahora, si uno se enfoca solamente en los países europeos, como más imperial, la Bretaña, Francia, Alemania y Irlanda son los que más europeos y de la época, lo de en el sur y lo separa del resto de Europa, los países nórdicos, los países del sur y demás, y ponemos en Cataluña, creo que también la tendencia de todos ir a Europa. Estos países principales son los que más acumulan su crédito corriente, cuando el resto de Europa se comporta de hecho por el resto del mundo. Entonces, bueno, España, Portugal y estos países están también en el circuito de rotación de movimiento de 4 países de repente a nivel mundial en la época que son los que acumulan esta riqueza. Si vemos este monarca, pero para mostrar que el gobierno mundial no tenía tanto su trabajo cuenta con este tipo de concursos como que también tienen. Vamos a los países. Perdón, porque la persona para analizar yo de la línea si hay disponibilidad de todo superable que usa eso para revertir la futura. Porque tiene una metodología de hacer bien esa futura. Eso es lo que nos sucede, que la empresa tiene todo superable y hay fuga de capitales, digamos, para o sea, que hay que proceso de cuenta corriente para comprar recursos de todo el mundo. Y de eso va a tener un ingreso de capital que va a dar que va a generar la y esto solamente para mostrar como hacemos hoy, que es una lógica como por la categoría mundial, los superhéroes de Europa pasado son casi todos
Estas eran series como promedio de 10 años, las series anuales, que son más feas porque cada año los ven un poquito. Pero ahora vamos a mostrar que ellos en todo el periodo van a superar de cada año a año, hasta el 2014 se tenía un montón. Pues claro, para eso, usamos la serie de promedio anual de periodo de 10 años, porque no sé qué es la sección. ¿Puedo hacer una pregunta que quizás no entendí? En la anterior eran 4 países, Alemania, Francia, y esos 4 países, si uno los separaba de Europa se contaba como el segundo y los países. Y en la siguiente que mostraste, todo Europa con 4 países. Sí, creo que fue. ¿Sabes por qué? Ya la pregunta, porque yo no entendía que la primera se llama. Si uno incluye esos 4 países, mueve tanto la curva que arrastra toda Europa y pone de vuelta un comportamiento diferente a todo el mundo. O yo ya entiendo mal. No, acá está por países. Solo. Acá está todo el mundo. No, acá está por países, todo Europa. Si sacamos a hacer Europa, esto fue más arriba. Y el otro cuatro arriba. Pero sí, bueno, y esta es la que me encontré, así que es hasta rapidito, pero es como una limpieza, como por cualquier América, región, y entonces separando luego los 4 países core, el resto de Europa, vemos que cada los 4 países ya se como 120% de países, es enorme, y que como se sobrevive y que no se necesita perder en medio y no rodear que hay hacia la galería. Si hacemos por país, ahora vamos a ver cómo su propio país, Gran Bretaña tiene un PIB más grande que Francia en el sentido, pero Gran Bretaña y Francia son los mayores el número de activos externos, después viene Alemania, después Japón, empieza a crecer en el 80, cae la guerra, y hoy en día crece un montón gracias a las exportaciones. India tiene una posición deudora, China la viene, por lo que está haciendo la demos, Rusia también la viene para exportación de gas. Esto también, bueno, el PIB del país. Si uno habla de países más chicos que tienen, por ejemplo, muchísimas colonias, que tienen bastantes negocios coloniales como Holanda, pero un país mucho más chico, que la enorme importancia porque es bastante pequeño y la diferencia que hay en Indonesia se tenga tremendo income. Y si uno ve a países chicos en términos de PIB como Arabia Saudita o Noruega, gracias a sus exportaciones petroleras, son enormes. ¿Saben en qué posición se referencia están en Venezuela y en Imperio Coreano? Para 1970 hasta hoy, como me dice. Sí, pero la parte de no, esto es solamente esperando cuenta de que sabemos. Bien puede tener un ferrocarril que puede tener el dedo del país. Sí. Para la baja sí. Para hacer, sabemos que tenemos lo que creo eso y sabemos FDI, Equity, portafolio de Pérez, reservas internacionales y algo más. Bastante agregado de todo, pero tenés diferencias entre los. Sí, pero tengo que pasar un mundo. Creo que sí, no para todo el mundo, la verdad que se puede hacer una red, entonces para no meternos en eso. Pero ahora que yo me encargaré bastante de la cantidad de ofertas que hay aquí en su vida. Y ahora que con el CCR América como porcentaje del mundial, vemos que Europa llega a este 40% del mundial, que es increíble. La de China me venía a sensación, pero bueno, es 100%. La situación me preocupa y creemos que lo que causa toda la tensión política de casi el 10% del mundial. Sí, es una locura. Pero bueno, ahora también como en la fecha de la economía global, como una noticia del pasado y se acerca a lo que pasa hoy en día. De hecho, no, pero como
colchón, me parece que no. Se toca la financiación del ejercicio de transmisión. Eso no entra, podemos. Sí, porque sí. Porque la conversación de Sí. Entonces, Sí. ¿Y cuánto es eso? Eso puede ser más lo que tiene negocio asegurado. Por eso yo digo, no sé qué porcentaje hay sumado, pero además lo de depresión, la es raro, es directo, No, bueno, pero en el 60 toda la discusión en Estados Unidos versus Europa era Charles Roth y Scandalines quejándose de Estados Unidos que quería para ya se concepto de capital y todos los estaban en el mercado del dólar y empezaron a hablar del capital de los que van a tomar un tan bueno, etcétera. Entonces hubo mucho, hace 50, 60 años, un movimiento de esa discusión. Y nosotros no tenemos datos bilaterales de todos, pero tenemos donde Europa básicamente tiene diferencias sobre el resto del mundo de usos de dólares que aumentan average portfolio de Europa dentro de estos países europeos en el mundo 4 y como dividido en dónde tienen sus sanciones, o que principalmente en el inicio en el Southeast Asia que corresponde a las tendencias británicas y las tendencias de Francia. También el resto de Europa, que son las tendencias francesas, alemanas y de Europa. Luego en los años 60 crece mucho la tendencia de Norteamérica y en menor medida más repartido en el Asiático, Latinoamérica, en Rusia y en África subsahariana. Pero dentro de toda mi patología mínima, todos los países tenemos un poquito de todo el mundo repartido para ellos, básicamente. Es un portfolio bastante diversificado, con más tendencias de países, con menos países. Ahora vamos a ver exactamente cómo los europeos y el resto del mundo acumulan debajo o riqueza externa. Vamos a ver que aunque trata de riquezas coloniales, lo que tenemos bajo precio de materias primas, si uno no considera un precio de calidad casi teórico, y la tasa de capitalización con relación a la riqueza externa de Europa. Y creemos que tanto Ana como hoy quizá no va a perder el precio de materias primas, sino que va a repetir la riqueza por parte de las veces más coloniales. Me adelantan todos, ¿no? Pero aparte, coincide con lo que muchos agentes tenemos en la cabeza. Me resulta un poco, o sea, cuando hablamos de la densidad de las familias no son infinitas, podemos mostrar que los países del norte de África, Noruega, que venden petróleo, acumulan un montón de riqueza externa y venden material líquido, ¿no? Entonces, hay que empezar a sacar la carrera. Eso es lo que vamos a hacer después. Exacto. Lo vamos a hacer después. En un momento es simular el precio de. Si uno mira el precio de las commodities a nivel mundial, incrementa un montón. Eso es más, no sé, 3-4 décadas. Si uno mira fuel versus los commodities, agricultura es totalmente chato y que crece un montón. Lo que vamos a hacer en un momento es suponer que los países, no los otros países que se exportan de luz agrícolas, se organizan con la UE y tienen toda la relación con los países grandes y pueden agregar el precio y pasar con su riqueza externa. Entonces, lo que hicieron los países de la UE que puede ver más gente decir, nosotros hablamos todo de la financiación, aumenta, y eso es lo que ayuda a tener
cómo esa comercial de servicio no alcanza para revertir el superávit, para resolver el déficit de commodity manufacturero. El saldo de bienes y servicios va a ser casi siempre negativo para el periodo de Europa, en algún tipo de periodo nada del otro mundo, en comparación con las naciones de hoy en día. Lo que sí tiene es un superávit de la renta del capital y el superávit va a ir creciendo a lo largo del tiempo. Este superávit de 1800 a 1880, cuando ya se hace un proceso por supuesto de bienes mundiales, no alcanza para ver el déficit comercial. Es bastante grande, es un presupuesto que no alcanza. A partir de 1800 hasta 1914, sí, cuando podrían importar muy importante de la riqueza externa, pero en este momento no alcanza, no sé qué pasa. Y lo que pasa es que los europeos tienen una gran fracción del mundo de colonias que cobran millonarias transferencias y las mandan de vuelta al ámbito político. Acá tenemos las transferencias que provocan son más las transferencias coloniales, y remesas, y para que no olviden, tenemos transferencias puntuales como el pago de Haití a Francia por indemnizarse, o el pago de China a la Italia por la guerra de petróleo. Pero el grosso de estas transferencias de línea son lo que se llaman home budget charges, que por ejemplo Gran Bretaña yendo ahí esta tierra es nuestra, cobramos sus impuestos, tenemos los impuestos, acá por supuesto exportaciones pagamos sus impuestos. Y cosas similares también Holanda, Indonesia y demás. Básicamente llevamos a plata que hagan las colonias de manera excepcional y coercitiva. Y es esto lo que permite que al principio del periodo tengan su cuenta corriente, tengan acumulación de riqueza externa, sigan ganando riqueza externa, vayan más ganancias de renta de capital, hasta un punto donde la renta de capital es grande y ya se permite seguir con el patrón de financiación. Eso es impresionante. Sí. En 1950 En 1950 se trata mayor, sí. Claro, y sin embargo, Cuando llegues a ser negativo. Para Estados Unidos es negativo, para la persona no. están las dos cosas. Hacia el 14, en Europa, estaba bajando la participación de las transferencias por las colonias. Sí, sí. Y es extraño en el sentido que es más baja que la que tenía la opción. No sé. No, acá tenemos importante porque si sí, tuviste esta mano inicial. Acá, acá se exportaba poco. O sea, hacia esa cosa exportaría menos. importaría menos porque tanta ganancia de extracción que no todo el mundo se funciona de una manera. Claro, que se acelera la oferta un poquito, pero empiecen a intensificar la Se ganancia. mantiene en el siglo XX, entonces se ve. Sí, sí. No, yo creo que el rechazo que ya parece que se hace más y el retorno a la mitad del mercado federal. Se mantiene esto, sigue usando su poder en las colonias, ganancias de la Argentina, que todavía, etc. Incluso se acaba de hacer Pero ahí ya empieza a haber más casas de juego, empieza a hacer mujeres, arroz, la guerra y los mercados laborales y demás. Y si hoy en día transfieren ingresos del mercado autónomo. Ahora, eso está concesionado en algunas regiones. ¿Qué sentido? Sí. O sea, acá en Canadá, por ejemplo, está casi Gran Bretaña, Gran Bretaña, más Holanda y Indonesia, pero el menor de Francia, en África también, en América, sí, en América, menor de lo más. Y O sea, se va a aplicar en parte de Asia. No, porque acá hay muchos vamos a sacar el límite de Indonesia, etcétera. Ese es el pico de la ahí, cuando a ti se le cobran una deuda enorme que después termina pagando 26 años
gente que trabaja en esos países se mandan de vuelta a remesas. Pasa que se llama transferencia porque le mandan data a sus familias. Hay porción de paga que viene cuando uno mira las remesas en esta idea de climas. Si hay la posición de la Esas remesas. Sí, Un poco justo que la plantería que haya un poco diferente de la otra, ¿no? Esa es lo que te permite asumir que una organización originaria. Sí, esto. y las tesis son pero cuando van a asociar algo rugoso y después cuando las feministas después como no, la vamos a aclarar, la eso es un capital transfer, se llama hoy en día la capital de la sí, pero ahora vamos a hablar de otra transferencia también, pero asumiendo que esa transferencia es una transferencia de curso, ponemos todo junto la transferencia de capital y la transferencia de grupo de plata, digamos. Están acá están por acá, no la diré específicamente, pero como se está en el mundial debe ser muy chico para que podamos decir. La revolución francesa en 1917 dice yo la pago debe ser francisco no debo nada a nadie, gracias por todo, chao. Fui a la audiencia externa. Sí. Tengo una consulta sobre uno que se dice que la España británica y las asociaciones grandes se hacen cargo de los impuestos, se quería dar una moneda y se fue lo remitió a Londres y eso es lo que no que nos hagamos muy importante de mirar cómo es más que sé que citamos al principio ya que tiene un muy buen trabajo sobre todo la compañía de análisis y de cómo y hay otra cómo poner la calculación de riquezas por parte de BBI para los países europeos a lo largo del primer sitio, digamos. La manera de esta tabla es Europa en 1983% de su PBI como riquezas capitales, termina con 133% de su PBI. Este 3% en este número fue con 0% por muy bajo, porque su PBI es tanto que en términos de riqueza inicial acumula un déficit de 7,9% de su PBI, donde todo viene del primario de cuantías primas. 4,6% de su PBI, acumula su programa empleo, acumula 60% de su PBI en traer de servicios, en capital income casi el 5% de su PBI y en foreign transfer un porcentaje chico que es 22%. La clave de foreign transfer, vamos a ver en un segundo, es que en qué momento, como una vez al principio, que le permite luego una característica hermética hacia los 2%. Y más o menos es muy similar para los países europeos. Me puede dar la sensación de que Francia tiene un déficit de foreign transfer bastante pequeño. Si dimos esto por periodos, tenemos la misma cuenta de Europa, vemos el periodo 1840, vemos que quizás el 3% de PBI, tenemos el 58%, el 3%, el 2% de riqueza final, acá de nuevo déficit total de cosas bienes, de casi el 60% del PBI, acumulan un déficit de fuerza de servicio, un déficit de capital, pero un déficit bastante grande con respecto a los dos de transfer, que va disminuyendo con el paso del tiempo y que va aumentando con el paso del tiempo. Entonces, van sustituyendo desde superávit de foreign transfer por superávit
de capital que acumulan gracias a mayor tendencia a los reflejos del mundo. Esto de alguna manera para pasar aquí los gráficos anteriores. Para ver lo que pasa hoy en día, necesitar reflejos del mundo y para pasar en el mundo desde el 1970 hasta el 2025. Europa arranca con 6% de su PBI en el 2024, por su PBI como activos objetos externos, Estados Unidos, desde toda Norteamérica, el primer país de Estados Unidos, empieza con 1% de la deuda de la casa de su PBI, que como sabemos está dentro de sus déficits de todos los manufactureros, tienen un superávit en servicios bastante bajo, tienen un superávit de capital de 10% de su PBI, pero no alcanza para pagar esto. Y tienen que están tienen un superávit acumulado de diferencias de rentas de sus deudas son fáciles de existen. La literatura se llama social privilege, por el el hecho de que la deuda de Estados Unidos paga intereses mucho más bajos que los intereses por los que reciben sus productos de todo el mundo. Y esto resulta que aún tiene una posición deudora como paga poco social, recibe más o menos normal de sus activos, tenga un estado positivo en la meta de capital. En otro ejemplo que comentaba antes, el conflicto se aplica hoy en día en Europa, pero bueno, Europa también pasa que la sociedad tiene su meta de capital un poquito más que sus excedentes de la meta de capital. Bueno, otra parte hacia el final de China, la paga más en sus activos y tienen un acumulado de meta de capital positiva que en realidad por diferencia, o sea, para que sea más grandes estas diferencias fueran iguales, pero va más por el efecto de cambio sale el recurso de China en Estados Unidos. Hay algo de Start, ¿no? No tanto de servicio, ¿no? Sino en qué momento fue. De hecho, hacia el principio fue lo que facilitó nuevas asociaciones. Que bueno, de hecho, recibir un término simpático, creo que tenía que ser corriente de una plata para pagar esto, tenemos que hacer ahí. Claro, usamos eso para pero sí, absolutamente. Y cuando ya eso no tenía más de 50 corrientes y se no se la trataban. Y para una serie de dirección de la diferencia de rendimientos activos de los pasivos y como incluyen sus renta capital netas, el exceso de Gini comportaría que el PIB mundial es enorme para Estados Unidos en línea y la tasa de evolución de la línea de dólar como papel de financiación internacional, etc. Está adelantando por Europa para la creación de euro y tenía más o menos el mismo nivel que Estados Unidos hoy día en el periodo histórico. Obviamente con la diferencia que hoy en día el dólar es una moneda mundial, quizás un poco compartido, pero no, ni siquiera se hace con el euro, cuando históricamente la libra esterlina y el franco francés eran las más importantes quizás, pero no tienen nivel de uso sobre la euro. Pero bueno, las referencias que se respetaban de esta dinámica son comparables de magnitud. Ahora vamos a... tengo 10 minutos, ¿no? Entonces vamos a hacemos realmente dos simulaciones, solamente para saber qué hubiera pasado con la riqueza extranjera o con el desarrollo de los países si llamamos pequeñas cosas en relativo. Vamos a asumir que no hay transferencias coloniales, normalmente, pero tampoco pasa simplemente, o vamos a asumir que los precios matemáticos aumentan en el periodo histórico por empezar a contar que se estaba poco forzado, en el periodo de ahora para empezar a calcular que los países maíces en la OPEC. Y más hacemos un aumento del 20%, porque más o menos lo que se estima en algunos estudios históricos que era el trabajo forzado
sí, es lo que ahora vas a salir a la bueno, de hecho, también pagan los esclavos No se puede separar una cosa de la otra. Sí, hacemos algo separado. Porque Pero digamos dos de otras cosas importantes que es bastante vago porque los años de historia ya te contaron un montón de cosas que en el libro que andan en juego y demás y más. Cualquier cosa que hagamos, un montón de cosas que deberíamos dar, entonces elegimos algo más simple, digamos. Y así es algo que no es nada, pero eso sí nos afecta que en realidad hay un montón de cosas en este libro que quizás sacaría. Lo que entraba en la pregunta. Ahora, perdóname, Sí, yo no entiendo el ejercicio que parece que para 1914 makes sense. Pero ahora no hay colonia, como si colonial, no hay, o sea, de hecho, por lo que se ha organizado, no me queda claro que, o sea, no, ¿por qué se subiría la presión de mantener el tipo de... hay un problema de poder del mercado, de compradores y servidores, pero por otro lado, también incluso, más beneficiaria es China. Si hubiera la pregunta de Frank, diría, uy, no lo entiendo. Estados Unidos no tiene el mayor déficit de activos externos y China explota países. Es un poco, me parece que esos dos puntos muy distintos, ¿no? Muy distintos. De hecho, podemos decir que en realidad la producción china son empresas estadounidenses que están teniendo guerras en China y que empezó en el alianza familiar chino no tiene ninguna. pero no se vende. No. Son chinas. Sí. Hay muchas China no puede decir que Estados Unidos es una situación de offshoring y por eso la China que se está. Sí, perdón. Y como que decía que se llama para proteger con un modelo que son compradores y demás. Exactamente, nosotros lo que hacemos acá básicamente nada más es bueno, es pasado lo que importan soja, agrícolas, se organizan y dicen vamos a ver si son de OPEC, cómo se ve la realidad. Más que nada, nosotros somos países que más de desarrollo de esa realidad. Pero ahí también, por ejemplo, se utiliza la zona de política igual, no se hace nada para el tema de dólares que se usan y asumir el éxito de los demás, en muchas veces se trata de cosas ¿Cómo ustedes tanto para el asunto de cantidad o lo hacen certificar por todo o y de dónde estás haciendo todo esto para pasar? Y supuesto de que las los países que tienen que pagar eso, yo, por ejemplo, yo digo a los europeos venden canchos para pagar por las pero no reducen las exportaciones de las cosas. No. Entonces, para nada más que eso. Pongamos un montón de cosas, en definitiva, no vamos a tomar todo lo que digamos mover, entonces es como mover una cosas. Porque no va a ser eso, sí, que en realidad no debería ser así. Pero nada más queremos ver si un cambio pequeño, si una cosa básica cambia muchas cosas y lo que hacemos no te, o sea, claramente no para no necesitar lo pasas y mandan los marcos que sean más o pero pedimos así, no decir nada más. El último, si hacemos que no hay conferencias coloniales, lo que vemos claramente es que países que tienen una para conferencia colonial, porque ahí en esos países de Asia corto, de Asia corto, y en una medida de América Latina va a tener un superávit respecto al oriente y tanto la parte que se externa, en cambio Europa va a tener una deuda. Si hacemos que hay mayor presión materia prima, que no hay trabajo esclavo, que más que utilizar a Indonesia, se utiliza América Latina, que se será el medio del mundo en ese momento, y de nuevo, dada que quizás Europa no dice que resulta tan reglas, tan alturas, los meses necesitaban para la estrategia, una canción de los semantísimos claramente, dada que todos los grupos de gente de enormemente. Esos precios pacíficos Shell en 1950 y en la versión
Sí. Yo me acuerdo si uno, absolutamente, de hecho, pasaría eso de día que gana, que no me vería esa asignación de propiedad americana y uno debería regresar un poco la propiedad de esos recursos. Acá yo del sistema monetario, del sistema mundial de comercio financiero y quizás la transformación